Bueno, mi nombre es Cristian Lefebvre, presidente de EY Chile y presidente del Instituto de Directores de Chile. Quisiera hoy día darle la más cordial bienvenida a nuestro webcast Nueva Realidad, Desafíos para el Directorio, el cual se enmarca en una serie de webcasts y conversatorios que desde EY estamos haciendo sobre temas relevantes para la continuidad y resiliencia, dado el contexto actual, y parte de una serie de transmisiones llamadas Resiliencia, adaptarse a los riesgos de alto impacto y avanzar, bajo un Now, Next y Beyond, que tienen como fin seguir construyendo un mejor mundo laboral, sobrellevar los tiempos cambiantes, los que se expresan con mayor fuerza en el contexto de este COVID-19. Desde EY y el Instituto de Directores de Chile realizamos una encuesta a más de 260 directores y gerentes generales para conocer cómo están abordando la situación actual. Hoy revisaremos los resultados de este estudio y conversaremos de cómo volver y enfrentar esta nueva normalidad, junto a Claudio Muñoz, presidente de Aguas Andinas y director del Instituto de Directores de Chile, Karen Poniasic, directora de ISA, Interchile y EdSmart, y Leonel Olavarría, vicepresidente del directorio del BCI, y Fabio Bajardo, gerente de gobiernos corporativos de EY y directora ejecutiva del IDDC, Centro de Directores. Como pueden ver en pantalla, primero presentaremos los resultados del estudio, el directorio en tiempo de COVID-19, y luego pasaremos al panel integrado por Karen Poniasic, Leonel Olavarría y Claudio Muñoz, y al final nos daremos unos minutos y un tiempo para poder responder a las preguntas que pueden realizar y comentarios finales a lo largo de toda la transmisión aquí tenemos el programa de 9 a 9:35, ¿no es cierto? Vamos a presentar nuestro estudio de introducción y después vamos a tener el panel de conversación. La pandemia originada por el COVID-19 significaba una disrupción profunda, con tremendos impactos para la salud personal, la continuidad del negocio y de orden económico mundial. Y esto sumado además a los movimientos sociales del año pasado, en el caso de Chile, que hace que las organizaciones enfrenten desafíos inéditos. Y en medio de esta crisis, las empresas no debieran perder de vista el futuro. Y es por eso que hoy en EY hemos estado trabajando el marco de resiliencia empresarial. Y este marco de resiliencia empresarial lo hemos abordado en tres horizontes relevantes. El primero es el Now, que es un poco lo que hemos estado viendo en los últimos meses y medio, que tiene que ver con la continuidad del negocio. Y en este Now de continuidad del negocio, la verdad es que se empiezan a trabajar y a hacer preguntas de cómo evaluar el impacto a corto plazo de los negocios y generar los recursos disponibles de una forma ágil y optimizada, especialmente en la caja. Y ahí hemos visto cómo las empresas han estado manejando distintos escenarios. Hay estudios globales que dicen que las empresas debieran estar preparadas para tener 3 a 4 meses de caja al menos para poder pasar este túnel de sobrevivencia. Y cómo optimizar la caja, cómo optimizar los recursos financieros ha sido algo muy relevante en esta partida. Y lo más primordial en la partida, que es lo que muchas empresas en Chile y en el mundo hicieron, es el cuidado de las personas. Cómo cuidar a los empleados, cómo cuidar a los stakeholders, de tal forma de que esto no tenga un mayor impacto. El segundo es prosperar. Y en el prosperar tiene que ver con la resiliencia. Y acá hemos visto cómo lo increíble que es el ser humano, la forma en que nos transformamos, la forma en que somos resilientes. Y las empresas han ido adoptando distintos mecanismos de resiliencia empresarial, con los clientes, con los empleados. La verdad es que hasta hace 2 meses atrás, y conversando con muchos de nuestros clientes, nadie había trabajado tanto o ni cerca como estamos trabajando hoy día, con videoconferencias, prácticamente todo el día y tratando de sostener los negocios. Nadie se hubiera imaginado un escenario así, en el cual se está sosteniendo en parte la actividad empresarial. Por último, el billón, que es algo que debemos empezar a imaginar y trabajar hoy día, porque esto va a ocurrir muy pronto. Y en este billón está habiendo también discusión global en distintos países como en Italia, como en Alemania, incluso en Chile, ustedes lo han visto, ok,
empecémonos a imaginar una vuelta a trabajar consciente, cuidando a las personas, con distanciamiento social, con protocolos que puedan permitir que no siga prosperando el coronavirus y mitigar los riesgos. ¿Y por qué está pasando esto? Porque tanto los países, los gobiernos, como las empresas se han dado cuenta de que no aguantamos un año así. Y tiene que haber un justo equilibrio entre el cuidado de las personas y la actividad económica. Y eso se puede lograr, y es en eso en lo cual se han estado trabajando, y tenemos la suerte de poder mirar lo que están haciendo otros países que van más avanzados en COVID-19, pero en Chile también. Usted ha visto los protocolos del retail, se están trabajando protocolos empresariales. Hoy día lo que se está haciendo en las últimas par de semanas es trabajando en este futuro. Pero este futuro no solo de protocolos y COVID, sino que aquí cambió algo muy fuerte, la forma en que las empresas funcionan, la forma en que trabajan con sus empleados, la forma en que venden, ¿no es cierto? Y ese futuro es el que no solo hay que imaginárselo y dibujarlo, sino que hay que empezar a presupuestarlo y a trabajarlo en forma ágil. Yo creo que esos cambios van a venir y ya están para quedarse. Entonces, en este contexto de disrupción y cambio y futuro, quisimos preguntarle a los directores de empresas cómo lo veían. Basado en nuestro marco de resiliencia empresarial, que les decía, que tiene que ver con todo esto, con Now, Next y Beyond. Quiero dejarlas ahora con Fadwa Gajardo, que les va a presentar el estudio, y a continuación de eso vamos a generar una discusión en el panel y una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Fadwa. Muchas gracias, Cristian. Vamos a partir entonces con la presentación de nuestro estudio. Quiero agradecer a más de 150 personas que están conectadas en este minuto para poder hacer esta presentación. Y creo que no es menor el contexto, la magnitud que ha tenido esta enfermedad del COVID-19, sorprendiendo al mundo entero. Creo que además en Chile, tal como comentaba Cristian, nos tomó bastante por sorpresa, veníamos saliendo de una crisis social. El foco está particularmente en los problemas internos, en las consecuencias que había tenido esto para cada una de las compañías, y la verdad es que quizás no fuimos capaces de poder chequear cuáles eran las temáticas que se estaban viendo en los países europeos y cómo se luchaba contra esta enfermedad. Y en ese sentido quisiera pasar a la primera pregunta y poder entender cuán preparadas estaban las organizaciones para poder enfrentar esta crisis sanitaria. Y una de las cosas que nos llama la atención es que la preparación ante la crisis del COVID-19 en un inicio, la verdad que se nos da con un escenario bastante crítico para los distintos directores que nos respondieron. Primero, porque solamente podemos decir que aproximadamente en términos de preparación, un 23% de los encuestados consideraron que las organizaciones, los directorios y el C-suite de la compañía estaba preparado. Eso habla de que casi el 80% de la compañía no estaba siendo capaz de poder o hacer frente en el fondo a lo que estaba aconteciendo en este escenario. Hoy día la situación ha cambiado, la verdad es que las compañías cada vez se están preparando, hemos visto que los directorios están siendo capaces de poder enfrentar esta crisis sanitaria, otorgando mayor frecuencia a la cantidad de directorios que se están realizando, cambiando la agenda, y la verdad es que vemos que hoy día un 54% de la muestra está indicando de que es capaz de poder enfrentar o tener de alguna otra manera contingencias respecto de este escenario. Ahora, respecto de la estimación del impacto, una de las cosas que más nos llama la atención y que tiene que ver particularmente con la pregunta que hemos realizado a cada uno de los directores que respondió a este estudio, para cada uno de los siguientes aspectos si han estimado un impacto en la organización. Y la verdad es que el primer impacto que nosotros podemos ver que las organizaciones han tomado es que tiene que ver un impacto hacia los trabajadores, ¿sí? Las empresas lo primero que evaluaron tiene que ver con las condiciones de seguridad y condiciones de trabajo. El 92% sí estaba tomando atención y están de acuerdo con que esa fue la primera medida a poder tomar dentro de las compañías. El siguiente tiene que ver con aspectos financieros, con un 85%, chequeando también la cadena de suministro, que le sigue a un tema muy preocupante. Y por último, lo que está asociado a la preocupación de aspectos legales que probablemente hoy día ya van a tener un impacto mayor, y eso tiene que ver probablemente con las decisiones que se tengan que tomar respecto a contratos, y eso va a seguir aumentando en su importancia en los últimos o en los siguientes meses. Cuando consultamos particularmente con
con cuáles eran los mayores preponderancias o cuáles son las primeras instancias de respuesta que se generaron para las compañías, y las primeras medidas que tomaron las compañías tienen que ver con medidas de higiene que estaban asociadas a mayor disposición de alcohol gel, aseo, mayor comunicación con clientes o canales remotos, el fortalecimiento de las plataformas en materias digitales, había que adecuarse a ir a trabajar fuera de la oficina. Y vemos que en los últimos grandes temas tienen que ver con el cierre total de oficinas, reducción de sueldos y cierre total de puntos de atención. Entonces pasamos de un foco netamente higiénico allá a un 15% de preocupación de cierre total de puntos de atención y clientes, y probablemente ya cuando estamos resolviendo estos temas más higiénicos o de primera línea, vamos a ver que las grandes respuestas o quizás las grandes medidas que van a tener que comenzar a tomar las empresas van a tener que ver con temas muchísimo más estratégicos que van a ser asociados probablemente al cierre que están viendo en estas oficinas, o cómo es que la reducción de sueldos o desvinculaciones se vienen en los próximos meses. Esa es una de las grandes preocupaciones que se tiene dentro del estudio. ¿Y cómo vemos esto de cara al directorio? Y la verdad es que el directorio ha tomado distintas medidas, y una de las medidas que podemos ver que sí se ha sumado al comité de directorio es que es algo que frecuentemente está en las compañías. Vemos que sí se conformaron comités adicionales que tienen que ver con un comité de crisis. Podemos ver que el 57% de las compañías que de los directores que respondieron a este estudio nos comentan que se han tomado una rápida conformación de un comité de crisis que además ya no depende de la administración, sino que está reportando directamente a directorio con una autonomía que sea transversal, que tenga la capacidad de poder ver temas que tienen que ver con personas, con temas de operaciones, o sea, con poder generar competencias en ese comité que no necesariamente estaban vistos hasta antes de esta crisis del COVID. Ya había habido una primera prueba de ponerlos en juego estos comités con octubre del año pasado, y hoy día el foco tiene que ver con cómo incorporar temas de salud en este comité, y que necesariamente se requería en el fondo esta conformidad y que fuese de rápido acceso. Esto no era menor, porque yo creo que una de las grandes temáticas que tiene que ver en el mundo del gobierno corporativo y que uno revisa para el área de los directores tiene que ver con cómo estamos siendo capaces de poder responder a los distintos stakeholders. Y cuando nos referimos a los stakeholders estamos hablando tanto de empleados, estamos hablando de clientes, estamos hablando de los reguladores, estamos hablando del mercado nacional, internacional, cómo se está moviendo la compañía. Y en términos generales lo que podemos ver es que el 94% de la muestra indica que hoy día sus respuestas sí están incluyendo ajustes a corto y mediano plazo en materia de poder responder a los distintos stakeholders. Lo que sí, uno de los temas que se deben trabajar y seguir abordando tienen que ver cómo lograr una comunicación un poco más fluida y la utilización de medios digitales para lograr esa comunicación tanto con los colaboradores como también con los distintos stakeholders o reguladores respecto de lo que está aconteciendo dentro de la empresa o cuáles son las medidas que se van a tomar en este mediano o corto plazo. Y en términos de estrategia, solamente el 82% de las compañías siente que está siendo capaz de poder satisfacer rápidamente esta brecha, de poder activar rápidamente estos canales alternativos para atender las demandas de los distintos clientes. Vemos como el retail también rápidamente se tuvo que acceder a estos nuevos canales de poder dar respuesta para poder otorgar sus productos y servicios. Quizás uno de los temas que quizás preocupan y que nos llaman la atención, más que esta respuesta al stakeholder, que probablemente de otorgar el servicio era algo que sí estaba presente, tiene que ver con la supervisión de riesgo y la crisis derivada del COVID-19. En general, las compañías reciben reportes periódicos en materia de riesgo, el 82% nos indica que sí están recibiendo estos reportes. Ahora sí nos baja considerablemente a un 65% que está recibiendo actualizaciones sobre riesgos nuevos o que sean emergentes. Eso quiere decir que esta matriz de riesgo que probablemente tenemos mapeada no ha sido divulgada con nuevos riesgos o poder entender o revisar pruebas que si que hay resistencia o no a estos nuevos riesgos
que se vienen derivados del COVID-19. Y probablemente esa va a ser uno de los grandes temas de la agenda que se vengan para estos meses, que es cómo logramos dar un foco o una estrategia de largo plazo, siendo capaces de ser bastante rápidos y móviles en poder mostrar nuevos riesgos que no necesariamente son los que estábamos revisando en el directorio de hace 3 meses atrás. La supervisión de riesgo y la crisis derivada del COVID-19 también tiene mecanismos para poder identificarlos, y la verdad es que esta identificación solamente un 77% de los encuestados considera que la está teniendo, el 75% considera que se está evaluando periódicamente estos procesos de control o que sean críticos para poder determinar en el fondo una efectividad operativa de poder llegar a los distintos clientes, y el 72% considera que se está adaptando esta función de riesgo a esta organización de crisis. Probablemente este escenario es el que debiese tender a mejorar para lograr dar respuesta en el fondo a las necesidades que hoy día se tienen dado el COVID. Y quizás, bueno, uno de los temas que uno se pregunta cómo lo han hecho o qué es lo que se está haciendo como en materia de directorio, y los participantes del estudio nos contaron 4 grandes prácticas que me gustaría esbozar en materias generales primero, que tienen que ver con la comunicación. Uno de los grandes temas tiene que ver particularmente con generar mayor frecuencia, cercanía en la comunicación, visibilidad y participación del directorio y de cargos gerenciales con stakeholders. Son una de las cosas que veíamos que siempre teníamos un único interlocutor, probablemente era ese gerente general. Hoy día vemos que esa cercanía también se requiere de parte del directorio, de cómo acercarnos a los distintos stakeholders, a los inversionistas, a los colaboradores, para lograr en el fondo que esa comunicación llegue de mejor forma. La coordinación de reuniones virtuales mucho más cortas, con frecuencia, para poder dar una respuesta ágil a los distintos stakeholders, dinámica y funciones del directorio que sean consistentes, generar un seguimiento permanente, todo esto que está asociado a poder tener no solo una agenda del directorio, sino que también el poder chequear distintos escenarios y anticiparnos a algunas decisiones que se vienen para los próximos meses y cómo hacer seguimiento a esos acuerdos que se lleguen dentro del directorio y que tengan que ser aplicados por la alta administración. Hoy día se vuelven fundamentales para las compañías. Y el plan de continuidad de negocios, que obviamente es crítico para poder contar con un proceso aprobado bajo el nuevo escenario que vamos a tener que. En ese sentido, yo creo que quizás una de las cosas que más me gusta de hablar de resiliencia y de reformular resultados tiene que ver con que la resiliencia para mí está asociada a cómo somos capaces de poder adaptarnos positivamente frente a escenarios de crisis. Y probablemente esto es algo que como seres humanos, y no es algo fácil, las situaciones adversas están presentes a lo largo de la vida, y el salir fortalecidos de ellos como organización y como directores va a ser un tema que se va a poner en la agenda, y el poner la seguridad de las personas en primer lugar creo que ha sido una de las acciones relevantes, y el de tener presente, el comunicarse con estos stakeholders, no quedarnos enfocados en un tema interno, rediseñar una estrategia para mantener la continuidad del negocio es algo que no podemos perder de vista, y esta construcción de resiliencia y prepararnos para la recuperación es algo que quizás cada uno de nosotros debe llevar a sus organizaciones para lograr hacer frente y construir en el fondo reformulando los resultados que se tienen. Y el next, bueno, ya es el siguiente paso del directorio de cómo ayudar a construir esta resiliencia, que no es fácil porque en un escenario en donde todo es crítico, donde las cosas no son fáciles de lograr, en donde muchas veces no tenemos respuesta y en donde tenemos que buscar caminos que son diferentes, lo que podemos ver es que en la ayuda a esa resiliencia como directores tenemos que ser capaces de poder reexaminar esta gobernanza y la composición del directorio, o sea, mejorar la efectividad de las funciones. Y acá me gustaría dejarles un par de cosas que son relevantes. Primero, ante el COVID, solo el 29% de los directores a nivel global estaba muy satisfecho con la efectividad de la supervisión de cambios en el panorama de riesgo. Esto quiere decir que mejorar la comprensión del panorama cambiante de riesgo, nuevos informes, asesores externos, el poder entender qué es lo que está pasando, entender que esto es una realidad que llegó para quedarse y que probablemente en esta nueva realidad vamos a tener que enfrentar probablemente desafíos que se nos vienen cada vez uno tras otro, y tenemos que garantizar con tiempo suficiente a las juntas y discutir riesgos que son emergentes y del alto impacto, y un escenario que podría amenazar el modelo de negocio que hoy día tiene la organización.
Por tanto, ahí el cómo debe ejecutarse eso es evaluar nuevos comités, el dividir responsabilidades de supervisión, analizar brechas, habilidades que se tienen en el directorio, chequear cuáles son las habilidades que requerimos probablemente a nivel de nuevos comités para poder establecer una nueva mirada. Buscar nuevos tipos de reporte, por ejemplo. Ante el COVID, solo el 19% de los directorios estaba muy satisfechos con respecto a la precisión o integridad y amplitud de los informes que están recibiendo. Eso quiere decir que tenemos una brecha en estos tiempos de incertidumbre que es vital que el directorio reciba buenos reportes y de manera rápida. Trabajar con la administración en estas nuevas necesidades de métrica, el fortalecer los informes financieros sobre las medidas de liquidez que sean adecuadas, incluir más datos externos para poder entender cuáles son estos nuevos riesgos, cuáles son los emergentes, el poder ir mapeándolo, el tenerlos más en el día a día, utilizando en el fondo los mecanismos digitales para poder realizarlo y no esperar llegar a la reunión del directorio para poder revisar este tipo de reportería, es algo que se vuelve fundamental el día de hoy. Construir resiliencia a través de la tecnología, la automatización, la inteligencia artificial, pueden ayudar a mejorar la identificación y la generación en el fondo de testeo de las amenazas nuevas y externas. Creo que es algo que debemos tener presente, al igual que las herramientas que se basan en patrones de comportamiento, tanto de posibles fraudes o brechas de cumplimiento para los directorios, es algo que debe estar ahí. Perfeccionar las habilidades requeridas para abordar los nuevos riesgos tiene que ver particularmente con ser capaces de que podamos impulsar en nuestros equipos el desarrollo de adaptarse a nuevos escenarios, a nuevos riesgos. Nos vamos a ver enfrentados a esta necesidad de talento adecuado que obstaculice la detención de nuevos riesgos. El nuevo escenario va a exigir capacidades muy diferentes a las que se tenían anteriormente. Esto va a generar que tengamos una comprensión profunda de los temas de cómo la tecnología, geopolítica, gestión de talento, data, ciberseguridad, nos vayan anunciando cuáles son las habilidades que tienen nuestros colaboradores y de esa manera aprovechar la tecnología en fruto de poder aumentar en el fondo la automatización y por otro lado entender que las personas tengan mayor capacidad para poder hacer análisis de la información. Transparentar el modelo operativo de riesgo. Los directorios y el C-Suite deben revisar con frecuencia cuál es el modelo operativo. Esto implica transparentar de dónde recae finalmente la responsabilidad entre los gerentes y el directorio. Cualquier brecha de responsabilidad puede llevar a los nuevos riesgos y potenciales riesgos, obviamente, que estén pasados por este alto impacto. Y en ese sentido, me quiero quedar con una frase que quizás me refleja mucho en lo que uno esperaría en el poder abordar para los distintos directores, que tiene que ver con que debemos enseñar a las empresas y a nuestros colaboradores a poder relativizar y ver los errores y los contratiempos como una oportunidad para poder aprender y mejorar por el camino de la resiliencia, pero no desde la negación, sino desde la empatía hacia lo que sienten, transmitiendo nuestra confianza en que ellos pueden afrontar la adversidad y superarla. Probablemente después de esto, una de las cosas que pase es que la realidad del directorio cambie y en ese sentido será necesario el poder chequear cuáles serán las próximas medidas o la estrategia y una respuesta a la comunicación de los directorios. Muchas gracias. Los dejo ahora con el panel. Estamos esperando que se conecten. A ver. ¿Estamos todos? Sí. Cristian. Sí, es que estaba esperando a Leonel. ¿Leonel estás? Sí. Claro. Sí, ya. Bueno, la idea de este panel es tener una conversación sobre lo que acabamos de ver de los resultados y también un poco basado en este Now Next Beyond. Hemos estado trabajando todas las empresas en resistir, en esta continuidad de negocio, en prosperar, ¿no es cierto? Cómo nos estamos imaginando este mediano plazo y replantearnos este futuro, este billón, ¿no es cierto? Es como una vez que ha ocurrido todo esto, nos hemos dado cuenta de que las empresas estamos operando en forma tan distinta hoy día. Y que mucho de esto llegó para quedarse. Entonces, partiendo, tengo algunas preguntas que ya nos han llegado. Quisiera partir por Karen. ¿Qué otras medidas, además de las detalladas en el estudio, están tomando las empresas a nivel internacional
para hacer frente a esa crisis? ¿Y cuáles son las mejores prácticas de gobierno corporativo para enfrentar una situación como esta? Gracias, Cristian. Felicitaciones, Paua, por el estudio. Solo destacar que entre las medidas que se están tomando y que corresponden efectivamente a las mejores prácticas está lo que ustedes mencionaron, la creación de estos comités de crisis y el foco en los trabajadores, que yo creo que son las fundamentales. Algunas otras, se habla de comunicación interna y externa. Lo que hace falta, a mi juicio, es mayor comunicación al mercado. El regulador estadounidense exigió ya a fines de marzo que las empresas, a través de hechos esenciales, estuvieran informando permanentemente acerca del impacto material que la crisis está teniendo, por ejemplo, sobre sus ventas de productos y servicios, sobre sus operaciones, sobre su caja, sobre su posibilidad o imposibilidad de cumplir con covenants, en fin, todo el impacto que la crisis está teniendo. Y aquí yo creo que falta quizás una acción ya sea voluntaria por parte de las empresas, entregar más información al mercado, o una exigencia por parte del regulador. El foco en ciberseguridad, especialmente considerando que la mayor parte de la gente está trabajando vía remota, es también otro aspecto fundamental en esta etapa de lo que Cristian denominaba resistir. Un aspecto complejo, pero también que corresponde a buenas prácticas internacionales, tiene que ver con lo que se llama setting the tone from the top. Y aquí, por ejemplo, en momentos complejos, la reducción de las dietas de los directores es parte, es una buena práctica, tanto en cuanto quienes somos directores nos tenemos que también ser parte del esfuerzo que está haciendo la empresa. Y también lo que es la empatía con el resto de los colaboradores y los trabajadores. En la revisión, otra práctica, la revisión de los Balance Scorecard, especialmente para el año 2021, para que las rentas variables se alineen con los objetivos que tenemos como empresa para enfrentar esta crisis y cómo salir de ella. Y finalmente, un último aspecto que ha sido abordado bastante poco, que tiene que ver con los planes de sucesión, que es una buena práctica corporativa, que de hecho está en una de las preguntas de la 385, que tiene que ver si la empresa tiene o no planes de sucesión. Muchos CEOs se han enfermado con coronavirus, por ejemplo, el de JP Morgan, el de British Telecom, el de NBC, el de Telefónica del Reino Unido. Y yo creo que es muy importante tener establecidos y bien transparentados los planes de sucesión, no solamente para el gerente general o la gerenta general, sino que para toda la plana mayor, pero también para otros quienes cumplen funciones críticas, en plantas, en operaciones, en el ámbito, por ejemplo, de tecnologías de la información. Yo creo que esa es una buena práctica que deberíamos empezar a adoptar acá en Chile. Sucedió en el caso, por ejemplo, de Santander, del Banco Santander en Portugal, que falleció el presidente del directorio. Con los directores es más fácil porque siempre hay suplentes, pero yo creo que esta práctica es muy importante también considerarla en esta etapa de resistir. Podemos después hablar de lo que se requiere o lo que son las mejores prácticas en materia de resiliencia. Leonel, ¿cuál ves tú que debe ser el foco de los directorios a futuro? Yo creo que es una muy buena pregunta. Bueno, agradezco la invitación. Yo creo que el estudio es muy bueno y algunas recomendaciones que venían también separadas son bastante importantes. El problema que tenemos es que hoy día estamos en el medio de la ola, en una disrupción muy grande a nivel mundial de distintos sectores, ¿no? Nosotros como banco vemos lo que está ocurriendo en el portafolio de crédito de deudores a nivel mundial, y evidentemente es muy preocupante. Entonces, el tener un board, un consejo, un directorio que esté en este momento preocupándose de cómo va a salir de esto, porque una cosa es la crisis y otra cosa es el daño permanente que se va a producir por esta disrupción. Y para la crisis, claro, hay que aprovechar la resiliencia de la compañía, pero el directorio debería entrar en una revisión profunda de toda la estrategia de negocio, del modelo de negocio,
y en un ambiente que en la escuela de negocios llaman VUCA, ¿no? De que tiene volatilidad, ambigüedad, incertidumbre, etc. Es muy incierto todo. Y hay que trabajar con muchos escenarios, varios escenarios para poder realmente determinar qué va a pasar en y cómo la compañía puede aprovechar oportunidades, pero también eliminar o mitigar la mayor cantidad de riesgos que se están produciendo. Y eso es una labor estratégica en la cual el directorio debería empezar a enfocarse ya. Y canalizar entonces un equipo dentro de la gerencia que no esté metido en la crisis y que empiece a pensar en esto, que es bien, bien importante, porque hemos visto sectores como hotelería, líneas aéreas y otros que tienen problemas más o menos importantes. Eso significa revisar todo, revisar los proyectos, revisar las inversiones, revisar el presupuesto capital, la liquidez, como se mencionaba, ¿no? Que el cash, que decías tú, es importante, y entrar a fondo en eso. O sea, que yo creo que hoy día los directorios, además de estar lidiando y dejar a la gerencia bien enrolada, enrielada de cómo lidiar con la crisis, deberían focalizarse principalmente en eso. Y es difícil. Yo creo que hay algunas personas que no usan consultores, pero yo creo que en esta oportunidad es absolutamente necesario tener la mayor cantidad de opiniones y visiones posibles de qué está ocurriendo para poder salir en sectores, como digo, que pueden estar dañados. Hay otros que tienen una disrupción al revés, que tienen tremendas oportunidades. Por ejemplo, estamos viendo que la revolución tecnológica es una palanca tremendamente importante en este momento para poder definir un modelo de negocio en algunas compañías que estén bien preparadas para eso, que han trabajado ya en cerrar la brecha de tecnología que se necesita para entrar en ese tema y ganar más espacio en el mercado. O sea, evidentemente hay oportunidades también, pero es preocupante que el manejo de escenarios sea lo más amplio posible y finalmente se toma una decisión estratégica de por dónde ir. Yo creo que ese es el principal problema que tienen los directores. Lo otro es, como decías tú, cambiar algunas prácticas. Tenemos que entrar en esta incertidumbre, en este ambiente VUCA, en modelos más ágiles de administración. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos directorios que se reúnen 3-4 veces al año, o sea, cada 3 meses. Eso no va a poder funcionar así. O sea, yo soy director en Florida, y he visto cómo de una reunión mensual, que ya les parecía mucho, hemos pasado a tener 4 telefónicas o de videoconferencias, o sea, una semanal. No es el caso acá, porque los governance aquí son mucho más cercanos. Entonces, el tener una organización ágil en el cual haya un presupuesto de más corto plazo, más móvil, con OKRs estratégicos que se vayan midiendo rápidamente y que permitan reaccionar, el ciclo de decisiones tiene que ser más corto. Eso es otra práctica y yo creo que va a ser importante. Y lo tercero es que las formas de esta tecnología que estamos usando en este minuto, obviamente que permiten esa agilidad. Yo creo que esta tecnología quedó para el futuro, llegó para quedarse, y los colaboradores tienen ventajas y desventajas en cómo la usan, y lo mismo pasa en el directorio, ¿no? Yo veo muchas más intervenciones, he tenido reuniones de directorio con 25 personas, cosas que antes era mucho más difícil de hacer en una sala, ¿no? Principalmente yo diría esas son las dos cosas: modificar el modelo a un modelo más ágil, ¿ya? Que realmente responda y que se centre en este futuro que lo estamos viendo un poco incierto. Muchas gracias, Leonel. Don Claudio, su directorio está evaluando los cambios que podrían sufrir los consumidores, clientes a la salida de la pandemia, y cómo puede impactar esto el negocio. Bueno, muchas gracias, Cristian, gracias, Fadua, por invitarme a esta conversación, y felicitaciones por el estudio. La verdad es que parecen aspectos muy prácticos de lo que nos está pasando a todos, y en particular a los directores y a los directorios en esta contingencia. Mira, creo que cuando uno pone el tema consumidores, quizá la primera reflexión es que los consumidores ya veníamos cambiando, ¿no? De hecho, veníamos de
de un impacto primero basado en la tecnología. Todos hablábamos que la digitalización estaba cambiando y está cambiando la forma en que consumimos, la forma en que aprendemos, la forma en que nos entretenemos, en fin, una serie de elementos basados en probablemente plataformas tecnológicas. También creo que hay que sumar que veníamos cambiando en una conciencia más medioambiental. Todos estamos y estábamos más preocupados de reciclar, del uso más eficiente de los recursos, del cuidado del planeta. Y me parece que esta pandemia lo que hace es acelerar ese proceso. Un buen ejemplo es qué pasa con el teletrabajo. ¿Cuántas veces hablábamos de la importancia de teletrabajar? Bueno, aparece este virus y la mayoría estamos teletrabajando y quizás a estas alturas ya pedimos un poquito menos teletrabajo, digamos, volver a juntarnos más y volver a reunirnos. Por lo tanto, se está dando una dinámica de aceleración. Y a mí me parece que una responsabilidad de un director, esa reacción de corto plazo, Fadua lo decía muy bien en su presentación, esto de cambiar la agenda, nos estamos todos preocupando de la continuidad operacional, nos estamos preocupando de las personas, de cómo la operación y cómo el negocio se desempeña, cuidando con primera prioridad a las personas y a su salud. Y evidentemente nos estamos preocupando del flujo de caja, digamos. Yo creo que los directorios estamos absolutamente centrados en esa pregunta, es decir, cómo está la caja, cómo está la recaudación, están pagando, no están pagando, en fin. Ahora, creo que en lógica de consumidores, Cristian, hay que matizar ese foco de corto plazo con algo que inevitablemente va a surgir después de esta pandemia. Hoy día no sabemos la extensión de esta crisis, tampoco podemos quizás saber el impacto real y concreto que va a tener, pero sí podemos saber que en algún momento va a terminar y probablemente el estar anticipando ese escenario, el estar preocupándonos de cómo va a cambiar el rol del consumidor. Si me apuras, cómo van a cambiar las empresas, cómo va a ser esa nueva sociedad, me parece que es un rol fundamental. Creo que tiene que ver con una responsabilidad fundamental que tiene el directorio. Tenemos que preocuparnos de que nuestras organizaciones sigan siendo un aporte a la sociedad y al desarrollo. Y ahí, mira, creo que es muy importante estar observando en esta crisis cambios que se empiezan a producir con los consumidores. ¿Ya? Y déjame usar dos de ellos. Primero, en el ámbito tecnológico, yo creo que tenemos que ver cambios que una situación de crisis genera en nuestros comportamientos. Fíjense, por ejemplo, lo que está pasando con la dualidad redes sociales, televisión. Antes de todo esto, parecía ser que el mundo lo guiaba las redes sociales y nos preocupaba que los fake news eran un problema. Hoy día mi impresión es que la televisión ha tomado una fuerza importante. Estamos todos más preocupados de las noticias de la televisión, de la certidumbre de la información, de estar mejor informados, y de alguna forma nos preocupa el que en redes sociales no exista ese atributo. Por lo tanto, creo que vamos a tener que mirar cómo nos adaptamos como compañías a un cambio de comportamiento de ese tipo. Y también déjenme sumarle un aspecto medioambiental. Yo creo que en esta pandemia, en esta crisis, todos nos hemos preocupado de cuidarnos mucho más como personas, como sociedad, y también creo que aquí va a venir un aspecto sobre el medio ambiente. Estamos preocupados de cómo usamos de mejor forma los recursos que tenemos, cómo somos más amigables con ese entorno, con el planeta, cómo cuidamos algo que tenemos prestado. Efectivamente, el medio ambiente tiene que durar y tenemos que proyectarlo. Entonces me parece que ahí hay un rol de los directorios a estar cuidando esta contingencia, pero desde luego preocupándonos de cómo vamos a transformarnos a partir de cómo cambiamos los consumidores. Muchas gracias Claudio. Esta es para Karen. Esta pandemia tomó a la mayor parte de las empresas por sorpresa, según nos revela la encuesta. ¿Cómo debiéramos prepararnos para enfrentar otros posibles cisnes negros? Sí. Gracias, Cristian. Se ha hablado mucho de cisnes negros desde el estallido social y ahora con la pandemia. Ahora, la cantidad de riesgos que enfrentamos como empresa son innumerables, y especialmente uno del cual estábamos hablando antes de que sucediera todo esto, que tiene que ver con el cambio climático. La administración de riesgo es clave, y lo hemos visto en la encuesta y en los resultados y en el análisis que se hace en base
a estos resultados, la importancia de crear resiliencia a través de un buen sistema de administración de riesgo, un ERM u otro tipo, como por ejemplo mapeo de riesgo. Pero yo creo que a raíz de lo sucedido, tanto voy a tomar el caso del estallido social como ahora en esta pandemia, hay que focalizarse sí en los riesgos, pero los riesgos son infinitos y no podemos cubrirlos todos, más en el aspecto de continuidad de negocio, continuidad operacional, y ponerse en todos los escenarios en lo que respecta a lo que podemos enfrentar en nuestras áreas críticas. Por ejemplo, esto del teletrabajo. Cualquier plan de continuidad operacional debería haber contenido planes de continuidad de negocios para los trabajadores a través del teletrabajo. La gente entrenada, los programas y los software instalados, ponerse en situaciones como por ejemplo qué pasa si falla el internet o falla las comunicaciones, tener medios de comunicación alternativos, hablado de teléfonos satelitales, sí, claro, parecen absurdas en este momento, pero cuando hemos tenido que enfrentar situaciones de este tipo, tenemos que recurrir a este tipo de medidas. ¿Qué pasa con los proveedores, por ejemplo? Nosotros tenemos contrato, hablando de la cadena de abastecimiento, podemos tener un contrato con un proveedor. Habría que hacer el due diligence para saber si ese proveedor va a poder cumplir con sus acuerdos con la empresa en cualquier escenario, pero además tener una lista adicional de proveedores y tener contratos marcos con ellos, aunque claro, es mucho más costoso, pero más costoso es quedarse sin insumos, por ejemplo. Entonces, empezar a pensar en ese tipo de alternativas. El tema, por ejemplo, de incluir cláusulas de fuerza mayor o de salida en los contratos, claro que es más costoso, pero ya hemos visto lo que pasa cuando no existen. Pensar qué hacer con buscar espacios alternativos de oficina en caso de que nuestras oficinas queden por ejemplo, a partir de un evento climático extremo que es inutilizable. Y a partir el tema de dónde obtener crédito, o sea, tener créditos de líneas de crédito aseguradas con otros bancos, aunque no sean necesarias en este momento, pero sí eventualmente en un momento en que podamos enfrentar otra crisis. Así es que yo creo que el foco, sí, en la administración de riesgo, pero quizás más en lo que es los planes de continuidad de negocios, en lo que son nuestras áreas críticas. Y una reflexión con respecto a la composición de los directorios. Yo creo que es el momento, una vez superada la crisis, y en el momento que estamos creando estos planes de resiliencia, pensar en la composición de nuestro directorio como cuerpo colegiado. Tenemos la combinación de conocimiento y experiencias apropiados para enfrentar cualquier tipo de crisis, como por ejemplo una crisis, un estallido social, una crisis asociada a un evento climático extremo, o lo que estamos viviendo hoy. Y es un momento en el que la evaluación de los directorios cobra especial importancia. Así que, en rigor, básicamente, mi sensación es, sí, Enterprise Risk Management, pero más importante que eso, plan de continuidad de negocio. Muchas gracias, Karen. Aquí hay una pregunta que es un poquito larga, pero está entretenida. Para Fadwa, dice, en el proceso de mejor y actual detección de riesgo, ¿crees que también es importante tener modelados y evidenciados nuestros procesos? Ya que a veces las asesorías de riesgo pueden ser fallidas si los owner process no asumen su responsabilidad en los mismos. ¿Crees que ese rol de procesos o mapas de procesos debe estar también en el directorio? Yo creo que, a ver, sí, el tema de procesos es un tema relevante porque finalmente los procesos críticos de las compañías te hacen entregar un producto o un servicio. Ahora, si está en el rol del directorio ejecutarlo, no, pero sí supervisar que exista la ejecución o poder entender cuáles son los procesos más críticos para poder llevar a cabo, en el fondo, cualquier crisis social o de pandemia, probablemente sí tienen que estar mapeados y supervisados.
Ahora, quien debe ejecutarlo obviamente tiene que ser un equipo de expertos para poder llevar a cabo, y la administración deberá llevar a cabo el proceso de mapear cuáles son los procesos críticos, los servicios críticos para la compañía, y desde ahí entender que cada proceso va a tener riesgos asociados, y eso es algo que sí debiese estar presente. Ahora, debe estar presente en la medida que sea un proyecto para el directorio y de que la administración lo pueda tomar. Y por eso hablo de procesos críticos, porque tomar todos los procesos de una compañía es inviable de un minuto para otro, y va a haber que priorizar cuáles son los 10 más relevantes y en función de eso comenzar a trabajar. Muchas gracias, Fadwa. Una pregunta para todos. ¿Cómo están ajustándose los sistemas de bonos de ejecutivos para incentivar el enfrentamiento de esta crisis de coronavirus? Bonos y compensaciones, para no dejarlo solo en modo. Sí, puedo. Leonel. Bueno, lo primero es decirle que el presupuesto de incrementos de renta y todo eso, la verdad que no existe, ¿ya? No hay margen para tener, digamos, el poder defender el talento como se venía defendiendo hasta ahora, es bastante más difícil, ¿eh? Por lo tanto, todas las políticas de incremento de todos los que son los altos potenciales y el manejo del talento interno, yo creo que se va a ver un poco afectado. Desde el punto de vista de los incentivos, hay un problema que se mencionó un poco en las presentaciones anteriores, que tiene que ver con las remuneraciones variables. O sea, cuando hay empresas que tienen caída de venta importante o su negocio ya no está tan creciente como venía en el pasado, todas aquellas personas que tienen un porcentaje de renta variable sufren. Por lo tanto, es una preocupación muy importante del directorio ver que esas personas que siguen trabajando, siguen atendiendo a los clientes, pero desde el punto de vista de venta a lo mejor no están logrando sus metas, deban tener una solución de remuneración. Y pueden haber muchos sistemas, tomar promedios anteriores, pactar con ellos algún tipo de compensación fija que sea un poco menor, no sé. Pero evidentemente hay un problema y como se mencionaba, el 92% en la encuesta piensa que esta crisis lo primero que hizo fue afectar a los colaboradores, ¿no? Por el lado de la salud, pero también por el lado económico. Entonces hay que tener, ahí yo creo que es importante un tema, y es que en estas crisis se ponen a prueba no solamente el governance, sino que también los valores de la empresa, los valores que nacen de los accionistas, de la gerencia, del directorio, y de repente tienen un costo. Por lo menos en BCI no se ha despedido a nadie, no se han bajado remuneraciones, pero sí estamos diciendo no va a haber espacio para incrementos de remuneraciones. Y respecto a los bonos ejecutivos, es una pregunta complicada porque lo que hay que cambiar en realidad es el OKR, porque hoy día, como se decía, la resiliencia, el poder operar en la crisis, el plan de continuidad, hay una cantidad de cosas que se han hecho para cambiar el modelo operacional. Hay gente que no ha dormido, ¿no? Entonces, tampoco se trata de decir, porque no se cumplió el objetivo de crecimiento de tal o tal indicador financiero, tú te vas a quedar sin una justa compensación variable, ¿no? Porque la gente realmente ha respondido muy bien. Y yo creo que es una situación que tiene que evaluar cada empresa. Hay empresas que no pueden sencillamente mantener el sistema de incentivos, y en ese caso, claramente, los ejecutivos son los primeros en conocer la situación y lo van a entender. Pero insisto que este es un tema también que está muy arraigado en los valores que tiene la empresa internamente y de la cultura empresarial que tiene. Si me permites, Cristian, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Leonela. La verdad, siendo súper directo, el tema bonos o incentivos no está en la agenda en este momento. No es un tema que tenga ninguna prioridad en la discusión, y me parece bien que sea así, porque si somos prácticos, lo que está en discusión hoy día es cómo las empresas sobrevivimos, ¿eh? Cómo cuidamos empleo, cómo nos afectamos, digamos, a la sociedad producto de fallar en lo que es nuestro propósito. Me parece que esa es la agenda. Ahora, quiero mirarlo de un lado quizás más positivo. Algo que sí me gusta que está pasando en este momento y tiene que ver con personas y también con compensación, es que se está poniendo
más evidente que nunca, más evidente que antes, la importancia que tienen las personas en una empresa. Siempre nos hemos venido preocupando y hemos buscado, digamos, poner a las personas en el centro, pero hoy día pasa a ser una condición absolutamente esencial. Y eso me parece que va a gatillar una reinvención de lo que estábamos acostumbrados en materia de compensación, bonos, incentivos. Y creo que aquí hay una oportunidad enorme de repensar, primero, cuáles van a ser los objetivos. A mí me parece que si algo está apareciendo en esta crisis es que el ámbito de actuación de la empresa crece. Ya no es solamente cumplir con sus stakeholders directos. Hoy día empieza a aparecer un elemento central de comunidad, un elemento central de impacto en la sociedad. Bueno, ¿cómo vamos a vincular ese propósito con lo que es compensación? Y no solo de los ejecutivos, creo que compensación de todos los colaboradores de una compañía. ¿Cómo vamos a resolver las dualidades que hasta ahora veníamos teniendo muchos entre esto que llamábamos los empleados directos y los empleados que venían por empresas contratistas? Bueno, ¿vamos a seguir operando con los mismos criterios? Yo creo que aquí tenemos una oportunidad fantástica de repensar el sistema. Y creo que en esa ecuación, el darle una respuesta coherente y correcta al tema retribución y desde luego incentivos es una tremenda oportunidad post-pandemia. Estás con el micrófono apagado, Cristian. ¿Karen, algún comentario? Totalmente de acuerdo con Claudio en el foco en las personas, yo creo que es fundamental. Hemos estado hablando durante mucho tiempo de ESG, ¿no es cierto?, de la importancia de incorporar ESG, y yo creo que lo que ha dicho Claudio es el foco en la S de la ecuación, que tiene que ver principalmente con la relación con nuestros colaboradores, con la relación con otros stakeholders, con la relación que tenemos también con la comunidad, y repensar el rol y el propósito y la misión de la empresa en este contexto. Así es que, y además es un aspecto que no se ha tocado directamente, pero que lo podemos hablar a la luz de acontecimientos que han estado en la noticia esta última semana, que tiene que ver con la reputación de la empresa. Yo creo que es muy importante, tomando lo que ha dicho Claudio, en el tema de repensar cómo somos, también repensar cómo actuamos y las señales que le damos al mercado a través de, por ejemplo, decisiones que sí son legales, pero que son se ven bastante mal en un momento, y voy a hablar concretamente de una empresa que repartió utilidades habiéndose acogido a planes de empleo para alguna de sus filiales. Sí, es absolutamente legal, pero ahí no se pensó en las implicancias reputacionales que eso podía tener en un momento que cientos de colaboradores de la empresa están en peligro de perder su empleo. Y sí, es comprensible todo lo que tenga que ver con la deuda de la empresa, pero cómo actuamos, las decisiones que tomamos, la forma en cómo las comunicamos, eso va a ser cada vez más importante. Solo agregar, Cristian, que quizás una de las materias relevantes en materia de incentivo para ejecutivos es que ya hace un tiempo se indica de que no solamente podemos tener los incentivos mapeados en términos de cómo le va a la compañía en temas financieros, sino que probablemente también post pandemia es pensar cómo esos incentivos se alinean con nuevas temáticas que están asociadas a temas ESG, o sea, temas ambientales, sociales, de gobernanza, y que esos mundos como que quizás no eran tan frecuentes de ver en los indicadores de desempeño que tenemos en el C-Suite, hoy día sí van a ser relevantes de poder tenerlos mapeados y de chequear en cada uno de los sectores cuáles son esas variables y que van a influir en el fondo ya en un largo plazo en las evaluaciones de estos ejecutivos. Yo creo que ese es un cambio de mirada que hoy día no se tenía presente, y ahí concuerdo con Claudio que claro, si bien hoy día no es el tema de la agenda, probablemente sí en unos meses va a haber un planteamiento de poder entender cuáles son esas nuevas variables que tienen que estar en el ejecutivo y que hoy día no están. Cierto, Pablo. Pregunta para Leonel. ¿Qué comparación hace entre su filial City National Bank de Florida, el BCI y la banca chilena respecto a la crisis y el manejo de esta crisis? Bueno, interesante la pregunta. La forma de
administrar en Estados Unidos es distinta, puesto que el CEO es parte del directorio, ¿no? La primera diferencia, acá hay una diferencia entre lo que es el directorio y lo que es la gerencia por ley. Allí el CEO, en teoría, en muchas compañías públicas nombra el directorio, lo que no es el caso de nuestra filial, porque tienen un accionista único. Pero eso genera bastante más integración del board al equipo gerencial, o sea, son mucho más, los temas que se tratan, digamos, son más en conjunto, ¿no? Esa es la primera diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se produce la crisis, uno ve una reacción inmediata con participaciones del directorio en forma rápida. Acá nosotros tenemos en BCI un governance bastante bueno, reconocido, y tenemos comité ejecutivo 2 veces a la semana, ¿no? Parte del directorio. Por lo tanto, también se genera esa dinámica, pero en esta separación más legal, en que hay una presentación de la gerencia al directorio que ratifica, revisa, pide, solicita, en fin, o sea, puede modificar. Allí de repente hay como más input de parte del directorio en ese aspecto. Lo otro es que, y muy importante, ya lo mencionó Karen, la autoridad en Estados Unidos reaccionó de una forma, el presidente Trump, de una forma inmediata, ¿ah? Con un tremendo programa de apoyo, y en el caso de la SEC también con información que se tiene que dar, pero nosotros no somos una empresa pública en Florida, y ahí hay una gran diferencia en la forma de abordar el tema de las pymes, ¿no? El programa de Trump, que el PPP, Paycheck, ¿no? Program, entonces lo que hace es que le pide a los bancos que traspasen fondos de una línea que ellos dan a todas las empresas que tienen 500 o menos trabajadores, y lo único que te piden es que presentes la nómina. O sea, si tú tienes una nómina que has pagado al mes anterior, y que has pagado más a 500 personas o menos, ¿ya? Has pagado tus sueldos, tú presentas eso y automáticamente tienes 2,5 meses de ese costo, digamos, financiado. Garantía del Estado total, siempre que tú mantengas la gente en su puesto de trabajo. Si esa gente resulta que es solamente el 90% está presente en 2 meses y medio más, la garantía baja. Y lo puedes pagar, te pueden pagar, digamos, esa diferencia en 24 meses. ¿Ah? Ese 10% que no cubre la garantía, te lo ponen en 24 cuotas. Y el Estado paga en 2 meses y medio más, de acuerdo a la nómina que presentó y te compra esa deuda. ¿Ah? Eso ha hecho que en el banco que nosotros tenemos, que es el City National Bank, haya generado, que venía trabajando también obviamente en la transformación digital, haya generado herramientas tecnológicas por las cuales en muy corto plazo, en 3, 4 semanas, se colocaron $2,2 billones por un banco que es Community Bank, un banco comunitario, de un tamaño de activos de $15 billones, comparado con BCI acá, que tiene 60 y tantos billones de dólares. Entonces es muy pragmática la forma como se opera, y que es distinto a lo que se ha hecho acá, no solo por parte de la regulación, sino por los procesos, digamos. Entonces, ¿qué diferencia importante diría yo? Que los procesos son muy pragmáticos. Todo es como más fácil, más corto. Acá los procesos son más largos, y eso hace que haya que tener muchos más controles, el uso de la tecnología a nivel del Estado, la modernización del Estado todavía no la tenemos suficientemente avanzada, pero aún así, en BCI hemos hecho también un esfuerzo, a raíz del 18 de octubre, en reprogramar las cuotas de los hipotecarios, 6 cuotas que se reprogramaron, y en pocas semanas, también mediante un viaje digital, se han cursado 60.000 operaciones, solicitudes aprobadas, que luego tienen que ir a la notaría del conservador, pero incluso conseguimos firmas que nos autorizaran firmas electrónicas para poder hacer esto.
Entonces yo diría que el pragmatismo es una virtud americana que uno nota en forma bastante clara cuando compara con el ambiente de negocio acá. A nivel del board es más o menos lo mismo, los protocolos son mucho más formales. Si tú tienes una moción para ser aprobada, basta con que un director la secunde, otro la apoye y nadie se oponga. Y eso queda con constancia en acta. Acá somos más de los directorios de a lo mejor ir más por la unanimidad, ¿no? O sea, porque como todo queda en acta, entonces tratamos de generar un consenso que cada uno tiene que expresar un voto positivo. Yo te diría que el avance que hemos tenido en toda la transformación digital, tecnológica, tanto aquí como en Estados Unidos, nos ha permitido responder de mejor forma. Y ahí hay una cosa que se me olvidó decir respecto a los boards del futuro, cuando se habla de la composición. Obviamente vamos a necesitar gente que sepa más de tecnología. O aprenden, y quiero contar un ejemplo. Nosotros hoy día estamos haciendo este trabajo remoto de los colaboradores. El 94% de las personas que están en los servicios centrales están remotos. A nivel total del banco, porque tenemos que tener sucursales abiertas, es 78%. Entonces, obviamente tiene una red externa que necesita ciberseguridad y aparecen riesgos emergentes, tanto estratégicos como operacionales. Y eso hace que haya un análisis tremendamente importante de estos nuevos riesgos, ¿no? Lo que te quería decir es que el board se ha encontrado con que el proveedor no conoce exactamente, porque es primera vez que estamos haciendo un escritorio virtual en la nube, no conoce exactamente su producto aquí en Chile. La gente de IT del banco tiene que aprender estos nuevos productos. Los gerentes tienen que formarse para ver cómo gestionan eso y cómo lo controlan. Entonces, cuando llegamos al board, ya la distancia es mucho más grande y todos nos tenemos que formar en estas nuevas tecnologías, todos. Entonces, la necesidad a nivel del board de poder controlar y gestionar estratégicamente estos riesgos es tremendamente grande. Entonces, necesitamos gente que a futuro yo pienso que pueda estar capacitada. En el caso de los bancos, bueno, hemos usado nosotros para hacer estas 60.000 transacciones de hipotecarios, usaron RPA, que es robótica de proceso. En el caso de empresas que son productivas, tendrán que usar Internet of Things, o sea, Internet de las cosas, para controlar los procesos automatizados. Pero es lo mismo, hay que aprender, ¿ya? Y ese yo diría que es una necesidad que con la crisis ha quedado muy, muy patente. Para Leonel y el resto, un poco una opinión. Ha salido en la prensa y en distintos medios de comunicación de que no estamos siendo efectivos en hacer llegar los recursos financieros del Estado a las pymes, tanto en pragmatismo, como decías tú, y velocidad, comparado y comparaste con Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, no solo desde el punto de vista del BCI, sino en general de la banca, que la crítica está haciendo que no estamos haciendo llegar en forma ágil y pragmática a las pymes, y eso obviamente nos va a empezar a costar que quiebren varias de estas empresas en el camino? Bueno, hay una historia de lo que es FOGAPE y FOGAIN, que no es buena. Corfo, incluso los contratos de repente tenían pequeños puntos y comas que hizo que la banca perdiera bastante dinero con esta garantía. Adicional, que los procesos son engorrosos, ¿no? Entonces, no es fácil disponibilizar o abonar en la cuenta corriente de un cliente pyme un crédito FOGAPE, porque tiene que pasar por todas las instancias del proceso y revisiones para que el día de mañana la garantía sea válida, ¿ya? Nos encontramos históricamente con algunos problemas en ese sentido. Se está haciendo, yo veo, se está haciendo todos los esfuerzos, incluso las licitaciones han sido enormes de la cantidad de fondos que se han solicitado. Y nosotros, bueno, hemos entrado por el lado digital, ¿ya? Se está trabajando, pero a marcha forzada, como decía hace un momento, hay gerentes que no duermen, por sacar esto adelante, y esperamos la próxima semana tener una solución digital que agilice esto y permita disponibilizar los recursos. Pero es lento.
tal como está diseñado y como venía diseñado, porque lo que se puso a disposición los fondos, pero no se agilizó el proceso que está establecido. Entonces, si los bancos lo hacen mal, la garantía no es efectiva, no se puede hacer efectiva. Entonces, obviamente ahí tenemos un problema. Yo creo que una labor de la banca, y en eso está trabajando la asociación, es tener permanentemente contacto con las autoridades de gobierno para sacar soluciones creativas y avanzar en esto más rápido, ¿no? Y nosotros entendemos el problema de los clientes, lo vivimos todos los días, ¿no? En algunos casos bastante acuciante. Dicho eso, quiero decir también que siempre va a haber un segmento, que ojalá sea el menor posible, de negocios que ya no son viables, ¿ya? Porque perdieron su patrimonio, porque los incendiaron el 18 de octubre y después se le vino encima el tema del COVID y ya eso, entonces es mucho mejor plantear un proyecto nuevo a un banco de gente que tiene mucha experiencia en los negocios que han tenido que cerrar, y pensar en un futuro y partir de cero, que tratar de rescatar muchas veces que te pongan créditos adicionales en un negocio que ya no funciona. O sea, probablemente la apertura de un negocio que hoy día está en los sectores de riesgo tendrá que ser en 5, 6, 7 meses más, nadie sabe, ¿no? Entonces es doloroso, pero es la realidad. Muchas gracias, León. Una pregunta abierta. Dicen, ¿creen ustedes que el impulso al teletrabajo que ha dado la pandemia pueda dar un empuje importante a la descentralización de Chile? Cambio de hábitos del consumidor, trabajar desde cualquier parte. ¿Cuál debiera ser la función de los directorios en este escenario? ¿Solo el análisis estratégico, oportunidades o análisis de acciones futuras, dado que la gerencia está concentrada hoy en la contingencia? Si me permites, Cristian, mira, yo creo que, por supuesto, yo creo que en lógica de teletrabajo estamos todos aprendiendo a que hay y había, probablemente no lo veíamos en su plenitud, un espacio fantástico de transformación, ¿ya? Como yo decía antes, las empresas veníamos ya hablando del teletrabajo, muchas hacíamos pilotos, muchas lo probábamos, lo teníamos como iniciativa a impulsar. Bueno, aparece esta pandemia y estamos todos teletrabajando, ¿ah? Y funciona, ¿ah? Y de hecho nos empiezan a preocupar cosas que antes ni siquiera éramos conscientes. Entonces me parece que eso se va a potenciar. Y una dimensión es la que planteas en tu pregunta. Yo creo que nos estamos dando cuenta de que, dado el cambio, en este caso de formas de trabajo tecnológico, podemos estar más cerca. Las regiones están más cerca, estamos todos más conectados. Podemos conocernos más, podemos entendernos mejor gracias a este cambio de práctica. Sí quisiera plantear y agregar algo que creo que las empresas vamos a tener que reflexionar muy profundamente, y creo que los directorios tenemos un rol aquí, que es el modelo de funcionamiento de las empresas va, a mi juicio, a cambiar de manera fundamental. Y quiero poner dos casos concretos. Primero, yo creo que las empresas nos vamos a tener que preocupar por la conectividad de nuestros empleados. O sea, en el modelo original, la conectividad era algo que estaba más marcado por tener redes corporativas de datos, por tener una buena infraestructura dentro de las empresas. Hoy día se da la paradoja que una buena parte de esas redes están con menos carga, ¿ya? Y el fuerte está siendo las redes más domiciliarias de los colaboradores que están apoyando nuestra operación de negocio. Entonces me parece que esto va a ser una reflexión profunda post-crisis. Probablemente vamos a tener que cambiar esos modelos y por qué no considerar de que las empresas vamos a tener que incorporar en nuestra agenda justamente cómo aseguramos que en la casa de nuestros empleados tengan la conectividad y las condiciones para operar en un modelo mixto que probablemente va a venir hacia adelante. Pero también creo que va a surgir una reflexión muy importante en torno a trabajo y teletrabajo respecto a los espacios. Todos hoy día nos estamos dando cuenta de que hay una cantidad de edificios corporativos desocupados, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cómo vamos a reaccionar a ese cambio? ¿Cómo vamos a repensar el modelo de espacios de las compañías? Me parece una tarea fundamental. Y lo paradójico es que de estas cosas veníamos hablando en la lógica de la transformación digital. ¿Cuántas veces decíamos que iba a cambiar la forma de trabajar, de que íbamos a tener nuevos modelos de negocio, que íbamos a tener multicanalidad? Esas cosas las veníamos conversando. Claro, lo que la historia va a jugar es que apareció este virus y nos ha hecho a todos reaccionar de manera mucho más ágil. Así que
creo que hay una gran oportunidad para la forma de trabajar y cómo nos vamos a reinventar. Karen quiere micrófono. Sí, Karen. ahí está el micrófono. Y muchas gracias, Claudio. Para sí, efectivamente, vamos a tener que repensar, lo estamos repensando, pero también pensar que estamos hablando del sector servicios, ¿eh? Pero que Chile también tiene importantes operaciones, los puertos, por ejemplo, las faenas mineras, solamente por nombrar algunos, que no pueden recurrir a este tipo de modalidad para operar. Entonces también no solo repensar cómo a nivel de la industria de los servicios nos manejamos, sino que qué vamos a hacer en faenas productivas que requieren la presencia de los trabajadores in situ. Que por ahora ha estado bastante controlado el tema en los puertos, por ejemplo, y en la mayoría de las faenas mineras. Pero ese es un desafío que también los directorios vamos a tener que ver cómo operamos en esta nueva realidad con operaciones que no necesariamente están adaptadas a esta nueva realidad. Sí, quisiera comentar algo más. Una de las cosas que surgió aparente inmediatamente en cuanto empezamos a trabajar en teletrabajo a raíz de esta crisis fue la desconexión que se produce en la colaboración entre los colaboradores y sus gerentes o supervisores, líderes. Entonces fue necesario tener todo un programa de cómo repotenciar los líderes para trabajo remoto, ¿ya? Que no es igual que hacerlo en reuniones presenciales. Se les dieron seminarios, se les hizo coaching, de forma que pudieran contener mejor emocionalmente, porque la crisis es un tema muy, muy, muy duro, a los colaboradores que están encerrados en la práctica, muchos de ellos, y tener una comunicación distinta a la que habían tenido hasta ahora. Con un gran también rol tanto del presidente del directorio y controlador del banco, que es Luis Enrique, como de los gerentes y el gerente general, en los mensajes que se les estaba dando por la incertidumbre que tenían cuando empezaron a trabajar en remoto, teletrabajo. Porque nadie sabía cuánto iba a durar la situación, si el banco iba a despedir gente, si le iban a bajar el sueldo, qué temas de salud tenían involucrados, en las sucursales, si iban a una sucursal. Y despejado todos esos temas y dando las necesarias herramientas tecnológicas que fueran seguras, ¿no es cierto? Esto ha ido bastante bien, ¿no? Pero inicialmente tenemos que reconocer de que hubo que hacer un cambio en la forma de colaborar, poner herramientas de colaboración nuevas, ¿ya? Que no eran suficientes las que el banco tenía digitales. Hoy día el banco, para que tenga una idea, tiene un premio latinoamericano por tener la mejor red social y el mejor manejo de redes sociales. Nosotros tenemos una red social interna que se implantó rápidamente y hay diariamente, no sé, pues 2.000, 3.000 chats de colaboradores que conversan libremente en esta red, ¿ya? Y que obviamente también sirve para poder gestionar el banco. Muchas gracias. Estamos llegando a la hora. La verdad es que ha sido una extraordinaria conversación, muy ilustrativa para todos, muy buenas preguntas a la audiencia, le agradezco a todos los participantes y estamos viviendo una transformación brutal. Ayer leía un comentario del CEO de Microsoft que decía la transformación digital, que como decía Claudio Muñoz, que hemos estado hablando del teletrabajo, de la inteligencia artificial, se nos vino encima en 45 días. Y en 45 días nos encontramos haciendo cosas que estábamos planeando hacerlas en 2 o 3 años. Y las compañías empezaron a actuar digitalmente con una velocidad que nadie se hubiera imaginado antes. Entonces, esto negativo, que tiene un periodo de tiempo, es como un túnel que el otro día empezaba Arturo Dague en una de estas webinars, va a terminar. Pero cuando termine, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a haber transformado mucho. Mirando nuestra firma en Iguay, hoy día tenemos el 99% de las personas teletrabajando. Ayer conversaba con un equipo de auditoría y le preguntaba cómo se sienten, cómo lo han hecho desde sus casas, porque uno se imagina que el otro lado no va a estar tan preparado.
Y la verdad es que la respuesta fue que al otro lado sí estaban bastante preparados, salvo excepciones de empresas más pequeñas, que la transmisión de data y la tecnología no estaba tan elevada para poder conectarse con tanta velocidad en lo que significa un trabajo de día. Pero yo, sinceramente, jamás me hubiera imaginado que íbamos a trabajar así. Estábamos teletrabajando, por supuesto, como muchas empresas hace un par de años atrás, con home office y con una suerte de EY Work, que para efectos de oficina. Pero la transformación como lo que está haciendo las personas, el liderazgo, como dice Leonel, la verdad es que los líderes y el tone at the top, como mencionaba Fado en algunos resultados y usted, es vital. Aquí estamos trabajando de una forma absolutamente distinta y la conectividad es mucho más periódica. Nosotros, me toca estar en un board regional que nos juntábamos cada 3 meses a revisar la estrategia, la ejecución de cada uno de sus pilares. Hoy día nos juntamos 3 veces a la semana, cada 3 meses a 3 veces a la semana. Obviamente impulsado por la preocupación que hay de cómo salimos del túnel bien. Entonces, la forma en que estamos trabajando, y muchos de los CEOs y directores que me ha tocado conversar en el último tiempo, te dicen, me estoy volviendo loco en la casa, estoy trabajando más que nunca. Y es cierto. Y eso es un proceso de aprendizaje. Otro el otro día me dijo, me tengo que agendar los almuerzos, porque si no, no almuerzo. Entonces, pues estamos aprendiendo, porque es un cambio brutal en la forma en que trabajamos, en la forma en que lideramos los equipos, en la forma en que estamos conectados con nuestros clientes, porque eso es muy relevante. Entonces, bueno, muchas gracias. Yo creo que vamos a repetir estos webinars que estamos haciendo varios como igual, los vamos a invitar más de una otra vez. Les agradezco mucho su colaboración. Karen, gracias nuevamente por acompañarnos. Leonel, muchas gracias por tu aporte. Gracias a todos. Y Fagua. Y ya está. Muy bien, cuídense mucho. Que estén muy bien, gracias, chao. Gracias.